Muy buenas a todos. Un domingo más estamos aquí. Hoy traemos la tesis de una empresa que a mí me parece muy interesante por un lado y además como asturiano me toca bastante aquí en el corazón, que es Movico, donde está la empresa Alsa, ¿vale? Hablamos de ella en algún vídeo previamente y hoy traemos una tesis completa con Gato Isidoro, que lo vemos por aquí. ¿Qué tal estás? Hola, Capi, bastante bien. Vamos a ver qué ¿Sí? tal sale. Bueno, y lo que decimos a la gente que nos esté viendo en directo es que si tienen preguntas, en este caso hoy, que las pongan en el chat y estaremos contestando las preguntas en el propio chat, ¿vale? Hoy va a ser un formato en ese sentido un poco diferente. Y nada, Movico, que es un nombre nuevo, es la antigua National Express, ¿vale? Que surgió como la fusión de la propia National Express con Alsa en su momento y ahora han cambiado en breves el nombre. Entonces, hasta aquí lo que yo os puedo decir en este momento, porque se trata de que nos cuente el invitado de hoy, Gato Isidoro. Me gusta mucho tu nombre, por cierto, y agradecerte la amabilidad de que hayas venido y hayas compartido con todo el mundo esta tesis. De nada. Cuando quieras, cuéntanos. ¿Quieres contarnos de este es tu Twitter? La gente aquí lo dejo, que te siga, @el _gato Isidoro, ¿vale? Todo el mundo a seguirle, eso es lo primero. Y antes de que pases tú a comenzar a hablar de la tesis de esta compañía, como siempre, el disclaimer, que básicamente nada de lo que decimos aquí es un consejo de comprar o vender ningún tipo de activo financiero. Estos vídeos tienen un carácter educativo. Así que tengan en cuenta precisamente eso, ¿no? El carácter educativo de los vídeos y de cara a invertir su dinero, hagan su propio análisis. Y con esto, ahora sí que sí, aquí te lo dejo. Vale, pues yo he estructurado un poco la presentación con un primer punto de un poco de historia de la empresa. Luego vamos a ver un poco el resumen del negocio que tiene. Luego analizaremos los resultados que presentaron hace un mes de 2023. Sí, Además, el resumen del Q1 que hicieron. Diremos el gran catalizador que tiene la empresa y por último hablaremos sobre los riesgos que tiene Movico. Sin más. perfecto. Sí. Venga, siguiente. Ahí. Vale. El embrión de Movico fue una empresa nacional de compañía de autobuses del 1972, que fue una unión de diferentes operadores de autobuses que eran de propiedad estatal, que con esto tenemos un hint de cómo es la empresa, de la parte mm, mm, de una de las fortalezas que tiene, que los gobiernos están bastante presentes. Luego Sí, hicieron unas compras, etcétera. Hubo una desnacionalización de las compañías de autobuses en 1982 y el management de la propia empresa compró la empresa, lo que viene a ser considerado un MBO, un Management Buyout. ok. Luego, la empresa salió a cotizar a bolsa en 1962 con el nombre National Express Group, que lo mantuvo hasta el año pasado, recordado, o hace dos, que cambió el nombre a Movico, como ha dicho el Capi. Luego se fueron Vale. expandiendo y en 1998 compraron la empresa Durham School Services por 175 millones, unos 110 millones de libras de la época. Y así se expandieron su negocio a Estados Unidos. Luego, en Que 2015, es una expansión que tiene sentido en el sentido de que claro, es diversificaron moverse su en el ámbito negocio. anglosajón, ¿no? Es decir, una Exacto, compañía británica que se va a un mercado como Estados Unidos, que sería el equivalente a que una compañía española, por ejemplo, se vaya a algún sitio de Latinoamérica. exacto. Se diversificaron ahí bastante. Bien. Luego, en 2005, siguieron con su diversificación comprando Alsa, la compañía de autobuses asturianos, como ha dicho Capi anteriormente, y la compraron por 600 millones, lo que iba siendo unos 400 millones de libras al cambio de la época, y el 65% del total fue pagado en acciones de National Express, con una ampliación del 10% de capital. Es decir, la familia Cosmen, que era la propietaria de Alsa, consiguió un 10% de la compañía en ese momento, que luego lo veremos más adelante la importancia que tiene de este capital de la empresa. Y lo Sí, demás fue, digamos que hay un fue punto pagado. que era la típica mezcla entre adquisición y fusión, por así decirlo. Es decir, Sí, una adquiere a la otra, pero al final
los accionistas de referencia de la que están adquiriendo, en este caso Alsa, se convierten en accionistas de referencia de la nueva. Exacto. Sí, sí. Además de los 600 millones, asumieron la deuda que tenía Alsa en ese momento de 290 millones. Es decir, pagaron un enterprise value de 890 millones de euros. Casi Luego, lo nada, ¿eh? siguiente, luego ya veremos cuánto capitaliza ahora mismo la empresa Mobico. Luego, en los siguientes años, siguieron haciendo adquisiciones y, por último, en 2013 empezaron a ganar contratos en Alemania y en 2015 consiguieron el contrato que tiene actualmente en vigor, que es el Rheinmaster Express, que viene siendo el servicio del noroeste de Alemania, la parte North Rhine-Westfalia. Vale, perfecto. ¿Paso? Sí. Venga. Luego la empresa se divide en 5 segmentos, más o menos. Los más importantes son los 3 primeros. El primero de ellos, los autobuses de media y larga distancia, que representa el 30% de las ventas. Que a modo de ejemplo sería un autobús Madrid-Barcelona. Luego tenemos los autobuses urbanos barra lanzadera, que también representan el 30%. Y a modo de ejemplo sería pues autobuses de una ciudad, por ejemplo, o los autobuses lanzadera de un aeropuerto, por ejemplo. Luego, los autobuses escolares representan el 23% de las ventas. Solo este segmento es en Estados Unidos, no tiene otra parte del mundo que tenga autobuses escolares, solo centrados solo en Estados Unidos. Y Y eso es luego tenemos, importante por lo que contaremos más adelante, ¿verdad? exacto, no hay que hacer spoilers por ahora. Luego, la parte de alquiler y contrato de autobuses, pues representa el 9% de las ventas y viene siendo, por ejemplo, el alquiler de un autobús para hacer un viaje. Y por último tenemos la parte de Alemania, que son trenes de media y larga distancia, que representa el 8% de las ventas. Vale, perfecto. Luego tenemos aquí las ventas divididas por los territorios. Como se puede observar, Estados Unidos y Canadá representa el mayor negocio, ya que son más de 1.000 millones de libras, principalmente porque el 65% de esas ventas son la parte de autobuses escolares. Y luego vemos que se ha ido expandiendo por el mundo. La parte sobre todo de alza, que como vemos Portugal representa 29 millones de libras y Marruecos 146 millones de libras, bastante, representa bastante. Y luego la parte de otro resto del mundo, 27 millones, que ahí supongo estará Italia también. Por lo tanto, está bastante diversificada la De hecho, en empresa. Marruecos, si no recuerdo mal, los autobuses urbanos, por ejemplo, de Marrakech, creo que eran de Alsa. Sí, Venga, como, que se me viene a la como se mente. puede, como se puede observar, en cada país abajo se ve los segmentos que opera. Y en Sí. Marruecos solo tiene autobuses urbanos. Bueno, y aquí hay un punto donde, bueno, luego lo veremos, pero la importancia que tiene Alsa en todo el grupo a día de hoy, y yo creo que la importancia que también Exacto, tiene España a día de hoy a nivel rentabilidad en Mobico, ¿no? Que son dos cosas exacto, distintas. Es decir, no todo lo de Alsa está en España, ni todo lo de España es Alsa, ¿vale? exacto. Venga. Vale. Como he hecho anteriormente con la parte de que inicialmente era empresas estatales, pues Mobico tiene grandes barreras de entrada porque tiene acuerdos con las administraciones públicas, ya sean locales, regionales, etcétera. Eh, También tiene acuerdos con empresas, ya sea por viajes o traslado de empleados a oficinas, y los acuerdos son de largo plazo, es bastante importante. La mayoría de ellos está indexado a la inflación, es decir, si sube el IPC, pues al año siguiente los precios de los contratos suben o los precios de los billetes suben. Además, eh, eh, las rutas que no son Rentables. rentables, es decir, que son deficitarias, están subvencionadas por administraciones públicas, ya que si estos servicios no existiesen, pues las personas que vivan en Villarriba, que tengan que viajar a Villabajo, pues se van a enfadar. Por lo tanto, los Claro. políticos van a seguir subvencionando estas rutas deficitarias porque quieren seguir ganando las elecciones. Si cortasen estos contratos, pues probablemente cambiaría el partido político que esté gobernando.
Sí, y sobre Si todo aquí, pasamos, y se da especialmente en los autobuses urbanos, claro, no hay 3 empresas compitiendo en una ciudad con los autobuses exacto, urbanos. Es decir, tú no porque no hay coges la mercado. línea de claro, y eso es importante. Cuando tú ganas aquí una ruta, no vas a tener competencia. Entonces, si la ruta es lo suficientemente buena, podrás competir tú por ti mismo, es decir, en el sentido que no necesites subvenciones. Y si es una ruta que nadie quiere, obviamente lo que hacen los políticos es dar cosas a cambio, a veces subvenciones, para que la gente coja esas rutas, ¿no? Y luego hay otras rutas, quizás más de media o de larga distancia, donde la competencia puramente entre otras compañías de autobuses muchas veces es muy baja, ¿vale? Porque hay un punto que también es como muy regional en la parte de los autobuses, por así decirlo, y ahí ya simplemente compites con otros medios de transporte, ¿no? Pues eso, si piensas en un Madrid-Asturias, ya no es tanto que compitas con otras empresas de autobuses que hacen Madrid-Asturias, que de hecho que yo sepa solo lo hace Alsa, sino que lo que compites es pues con los trenes, con los aviones, con ir en BlaBlaCar, etcétera, ¿vale? Exacto. Si Bien. vemos esta diapositiva, pues es lo que mencioné anteriormente. Como vemos ahí en Grand Subsidiaries, reciben más o menos el 15% de las ventas son por estos acuerdos, o subvenciones o por grants. Eh, Luego la otra parte son de contratos, que es la gran partida, y por último tenemos la venta de billetes, que ahí ya son generalmente en el Reino Unido, en Alemania, que veremos posteriormente. Casi todo está subvencionado, vamos, es algo que subvenciona, que los usuarios de los trenes pagan bastante poco. Como vemos, hay 43 millones frente a los 216 que recibe del Estado. Ya. Sí, ahí la verdad es que se nota de dónde viene el dinero, por así decirlo. Sí. Vale, perfecto. Vale, si pasamos de diapositivas a lo Venga, que quieras comentar a algo mí. más. Vale, pues pasamos a ver cómo el resumen de las ventas y de beneficios de la empresa. Que como se puede comprobar, en 2020 la pandemia le hizo un bastante mella en sus resultados, en sus ventas y resultados. Las ventas cayeron un 30% prácticamente en todos los sectores, salvo en Alemania, que ahí subieron un 50%, quizás porque consiguieron nuevos contratos. Eh, y más o menos se han recuperado las ventas en casi todos los sectores, salvo en Estados Unidos, que ahí quizás sea porque eh, las empresas estén ofertando mayor teletrabajo y eso mm, no haya permitido que empresas que tienen autobuses de lanzaderas para sus empleados a las empresas no renueven o tengan menos autobuses, etcétera, y la parte de autobuses escolares, que esa en principio con la próxima renovación de contratos, que será en el Q3 de este año, es de esperar que aumente precios y probablemente ya en 2024 recuperen el pico de ventas que tuvieron en 2019. Y como se puede comprobar, la empresa tuvo... bueno, si pasamos de página A para mí, ver... una cosa, Sí, antes de pasar de página, para mí lo que se ve aquí que Alsa es la joya de la corona, ¿eh? sí, tuvo el bache en 2020 y en 2021, pero ahora mismo está subiendo las ventas, sobre todo, y como veremos posteriormente, está adquiriendo bastante empresas, está haciendo bastante Sí, en las adquisiciones, digamos, que ha hecho fundamentalmente Movico las hace a través de Alsa porque es la parte que mejor va, por así decirlo. sí, Y eso se ve para mí, claro, no solo en los revenues, ¿no? Que vemos arriba, los ingresos, sino que se ve en lo importante, que son los beneficios operativos. Si te exacto, fijas arriba, los ingresos de la parte de autobuses escolares de Estados Unidos y los ingresos de Alsa son, bueno, hay cambio de divisa, pero son, si cada uno en su divisa, prácticamente iguales. Y tú ves la rentabilidad de uno y otro abajo, los operating profits, y el de Alsa es 5 veces mayor. ¿Sabes? Entonces exacto, ya eso te da una idea. Obviamente lo que tú quieres para tu empresa, si tienes distintos segmentos, es que crezca la que es más rentable. exacto. Vale, con los resultados de los últimos 4 años, como se puede comprobar, están en pérdidas los 4 años.
en 2020 de manera catastrófica y los últimos años también. Ha sido una máquina de perder dinero. Otro gran problema que ha tenido la empresa ha sido doblar la deuda neta que tenía respecto a 2019. De Claro. 2018. Ha pasado de 900 millones a 1.700 millones. Aquí tengo que decir que aquí yo estoy incluyendo un instrumento híbrido que lo emitieron en 2020, en noviembre de 2020, que contablemente es capital y no es deuda, pero yo para hacer un análisis lo considero como deuda. ¿Y cuántos Por millones eso son eso? el instrumento híbrido son 500 millones de libras, que posteriormente lo veremos. Claro, 500 millones de libras, que es un porcentaje muy relevante de esos 1.700 millones. Pero, Exacto, como dices, lo veremos luego. Sí que es verdad también que la diferencia que vemos aquí, como todos esos años donde en los últimos 4 se perdió dinero, pero que los últimos 3, si hablamos de free cash flow, la empresa estaba generando, aunque de exacto. una forma un poco tímida, pero estaba generando dinero, no estaba quemando caja. Sí, luego veremos los ajustes que le meten al free cash flow y vemos si son correctos o no. Vale, o sea, iba a añadir simplemente en la anterior diapositiva que están haciendo ¿La pongo? 150 millones de Venga, dime. 150, 160 millones de free cash flow, que más o menos ahora mismo capitaliza la empresa unos 375 millones, 400 millones. Si le añades la deuda, más o menos estaría cotizando a unas 14 veces el free cash flow enterprise value. Claro, aquí el Contando la deuda. problema, yo creo que la gente ya va teniendo una pista, que el problema que tiene la empresa es que el mercado considera que la deuda es muy grande. Es decir, da una valoración Sí, baja en market cap porque el enterprise value, al sumar toda esa deuda, es bastante mayor, básicamente. sí, eso lo veremos posteriormente. Vale, vamos a comprobar el calendario que tiene la deuda. Eh, es importante decir que en 2023 tenían un vencimiento de deuda de 450 millones de libras al 2,5% de interés y lo refinanciaron a 2031, que es lo que vemos ahí, eh, el bono de 2031. Lo refinanciaron en euros, De aquí. lo refinanciaron a un tipo de interés de 4,875, 4,87%. Bastante más de lo que tenían, pero creo que es una buena refinanciación, ya que es un bono a 7 años por debajo del 5%, y es que en Europa el tipo de interés está al 4,5%, el oficial del Banco Central Europeo. Por lo tanto, Genios, ya te lo digo. Es decir, tal y como estaban los tipos de interés y tal y como estaba la situación de la empresa, obviamente con una carga de deuda grande y ciertas dudas sobre la capacidad de generar caja, esa emisión a mí me pareció increíble, sí, increíble. yo creo que está relacionado con la barrera de entrada que tiene la empresa, o sea, y la seguridad de ventas que Claro, tiene la empresa, porque como hemos visto anteriormente, pues los contratos de administraciones públicas pues pesan bastante en las ventas. exacto. Eh, vale, y como vemos, el instrumento híbrido, que como he dicho anteriormente, lo originaron en 2005, en 2005 no, yo también, me confundí, estoy viendo 2025, lo originaron en 2020 y tienen la primera ventana para hacer la compra, la recompra en 2025. La siguiente periodo que tienen para comprarlo es en 2030. Por lo tanto, yo creo que van a, salvo que vendan activos, como veremos posteriormente, yo creo que no van a recomprar el instrumento híbrido en 2025 porque no, el flujo de caja que genera la empresa en 2 años no da para comprarlo. Por lo tanto, yo creo que va, y sobre todo porque el tipo de interés que paga este instrumento es 4,2%, por debajo del 4,87% que ha refinanciado la deuda que tenía en 2023. Por lo tanto, lo más probable es A que qué precio se convierte esto? es el mismo, o sea, está a 100, pues a 100, no tiene un premium. Pero esto era o sea, esto es deuda convertible que se puede convertir en acciones. No, 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 bueno, la empresa puede recomprarlo. Los tenedores de este instrumento híbrido no pueden convertirlo en acciones. Vale, 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 vale.
Claro, no. Lo único que pueden hacer si la empresa quisiera recomprarlo sería emitir otro. Sí, o Es repagarlo. decir, que emitieran algo más adelante para recomprar eso. Sí, o generar flujo de Vale. caja suficiente para recomprarlo. Por eso digo que yo creo que hasta Sí, 2030 sí, lo no, van a eso en poder 2 hacer. años no, eso en 2 años no generan eso. Vale, ¿paso a la siguiente? Vale, sí. Perfecto. Vale, pues empezamos con la revisión de resultados de 2023 y vamos a sacar lo primero, lo peor de todo, que fue que la Oficina Federal de Estadística Alemana cambió los índices utilizados por el sector para recuperar los costos de los servicios. Los 210 millones de libras que vimos anteriormente, que eran grants and subsidies, pues esto lo han cambiado. La, la oficina federal lo ha cambiado. Y esto provocó la última caída de bolsa en el último mes, que creo que recordar que ha caído como, bueno, el último mes no, de febrero, de hace Sí. 2, 3 meses, ha caído un 25%. Sí, se cayó un poco de repente, ya se había Y visto anteriormente que había ciertos problemas, por así decirlo, con la pata de Alemania de trenes. Pasó esto y se cayó mucho más. Para mí, claramente, el mercado sobrereaccionó y creo que precisamente la evolución que está teniendo la empresa en bolsa en el último mes, que ha subido no sé cuántos días seguidos y ha recuperado como casi un 20% desde mínimos, yo creo que lo que refleja es eso, ¿no? Que el mercado se había un poco pasado de frenada. sí, o sea, la bajada que tuvo el 25% era como unas 125 millones de libras del market cap. Si antes cotizaba 500, pues bajó, bueno, bajó mucho más y ahora ha recuperado, pero sí, mm, se pasaron, creo yo, también. Vale, si pasamos, Afortunados los que cargaron ahí abajo, ¿eh? sí, ya veremos quién ha cargado más adelante. ¿Paso? ¿Siguiente? Sí, Perfecto. vale, vamos a ver un poco en más detalle en qué le ha afectado este cambio de la oficina federal. Han provisionado un 70 millones extra de libras y traducido en números es que se han hecho un ajuste de 99 millones, pero de aquí a 2030 y 2033, que es hasta cuando duran los contratos que tiene ahora mismo, que es más o menos de media unos 11 millones anuales que va a provisionar. Y lo malo que tiene este aprovisionamiento es que en 2024 va a haber un flujo negativo de caja de 30 millones de libras. Contando que capitaliza un 375 400 millones, pues es más o menos un 8% de caja que va a desaparecer este año por, por el cambio de, del cálculo de costes, Sí, que hace bastante daño para un market cap tan bajo como capitaliza ahora mismo Movico. Y claro. luego, al final añaden que van a tener 20 millones de beneficios en lo que queda de contrato hasta 2030-2033. Yo entiendo que son 20 millones anuales, aunque no lo especifique, porque si no sería una mierda de beneficios, la verdad, ya que al menos en 2021 te dice que va a tener un EBITDA ajustado de 5 millones, de pérdida de 5 millones. No sé si se refiere a 20 millones en todo lo que queda de contrato o 20 millones anuales. Es Yo creo que bastante. es todo el contrato, ¿eh? Sinceramente, por Pues cómo lo pone en ahí. inglés. A mí me da Sí, la yo sensación. también, pero hace bastante daño, por así decirlo. Aunque sea el segmento menos importante, pues va a Sí, estar durante 7, 6, 9 años con beneficios planos prácticamente. No van a sumar al flujo de caja de la empresa. ya, vale. Vale, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver los ajustes que le aplican al- a los beneficios. Eh, si vemos el año pasado, que tuvieron unas pérdidas contables abajo del todo, Statutory Operation Loss, de 173 millones, pero es que se hicieron un impairment de la parte de alza de 260 millones.
Este impairment no es de la compra inicial de 2005 de Alsa, sino de las compras sucesivas que le han cargado a este segmento. El motivo que pusieron es que por la pandemia había hecho que tuviesen menos ventas, había habido deterioro del negocio. Yo creo, esto es mi opinión personal, que ha sido para imputarse pérdidas y tener beneficios fiscales, porque es 260 millones, la capitalización actual es 375 o 400 millones, pues es Sí. prácticamente ese 70% del market cap actual de Modico, se lo eliminaron contablemente el año pasado. Ya. Yo creo que quizás puede ser un poco todo, es decir, esa parte que tú dices me cuadra, pero también quizás hay una parte de, bueno, si ya este año nos van a dar cera, porque igual ese año no ha sido tan bueno, nos metemos todo lo malo de una y a partir de aquí solo vamos a mejor, ¿sabes? Es decir, te metes esa parte contable de depreciar tus activos de una vez y sabes que entonces no te lo tienes que meter a futuro. Sí, Vale, de, perfecto. de este año han pasado de un beneficio ajustado de 169 millones a unas pérdidas contables de 21 millones, principalmente por lo visto anteriormente con la parte del negocio de Alemania, de la provisión de 99 millones, las amortizaciones de intangibles bastante coherente y luego tenemos, por así decirlo, otros one-off o más o menos eh, otros ajustes de la pandemia o de los escasez de conductores en Estados Unidos, etcétera. Y luego tenemos una partida bastante grande, 30 millones de reestructuración y otros costes. Que más o menos todos los ajustes son coherentes, probablemente de reestructuración y otros costes sean recurrentes, pero más o menos, al menos yo lo veo coherentes, estos ajustes. Y Vale, luego, sí. luego tenemos la parte de ajustes que impactan en el flujo de caja, que este año es bastante grande, son 71 millones, pero 28 millones casi ha sido por la parte del problema de la parte de trenes y otros son más bien one-off, como la parte de pérdidas de la pandemia y de la falta de conductores. Así que más o menos se puede considerar que no, en el futuro no va a tener esta salida de caja en los años siguientes. Sí, que no se va a repetir esa parte, por Exacto. así decirlo. Vale, perfecto. A ver. ¿Pasó? Sí. Vale, vamos a ver lo que ha provocado la pérdida de 30 millones en el EBIT. Eh, la gran detractora ha sido la reducción de la financiación sobre la pandemia y 130 millones de inflación en los costes. Eh, los costes no la han podido trasladar al cliente, solo gran parte de ello, principalmente supongo que será por temas de contrato, que ya estuviese estipulado las subidas o las revisiones anuales de precios, pero es bastante factible que con la renovación de contratos de la TUS escolares se compense en años futuros. Y como vemos, la subida de volumen y la subida de precios no, no ha llegado a la pérdida que ha tenido provocada por costes y la reducción de la financiación de pandemia. Y la demás partida de reducción del programa de reducción de costes y la parte del ajuste de Alemania, pues afecta, pero no tanto. Ahí tenemos la diferencia de los 30 millones de la EBIT que hubo en 2023. Sí, pero si te fijas, realmente lo de Alemania, al menos en esa parte de 2023, no afecta tanto a los números, ¿no? Para mí hay Porque son dos, provisiones todo. Casi todo, como claro, vimos, eran provisiones. hay dos partes que afectan mucho. Obviamente, una es el COVID funding, ¿vale? Que estaba quizás dopando en cierto modo los resultados anteriores. Obviamente desde un punto más deprimido, precisamente porque por culpa del COVID pues estaba viajando menos y resentía los números de la empresa. Y luego también muy relevante esos 130 millones en incremento de costes, que lo que te está diciendo es cómo o el daño que la inflación hizo en la empresa, ¿verdad? Y sí que
hay brotes verdes, si los podemos llamar así, que para mí es la parte del volumen, que si te fijas suma muchísimo, son Sí. 88 millones solo con la parte del incremento de volumen, y como una parte muy, muy relevante de esos incrementos en costes de esa inflación se ha podido trasladar en precio, ¿no? De 130 millones que tienes por el lado de la inflación y has traspasado 114 millones en subir los precios. Entonces, Sí, por ese lado es bastante, bastante buenas noticias. sí, exacto. Más o menos tiene un poco de calaje en el traslado de lo van compensando. Vale, si vemos el free cash flow que genera la compañía, aquí lo representan como empiezan por el EBIT. En Estados Unidos utilizan otra metodología. Y vemos que el EBIT de 2023 fueron 386 millones, que más o menos sería una vez EBIT lo que está capitalizando ahora mismo. Si le sumamos la deuda, pues sería 5 veces EBITDA Enterprise Values. Como vemos, en CAPEX se gastan bastante, 135 millones, y luego tenemos partidas de Working Capital y el fondo de pensiones de empleados que también restan. Así que nos quedan unos 250. Ese net maintenance CAPEX, por entendernos, es comprar autobuses, por Sí, decirlo así. renovar la flota, Vale, principalmente. perfecto. Renovar la flota y supongo que serían las ofertas que hacen para renovar contratos. Sería un mix. Es decir, si tiene un contrato que va a vencer, es un contrato público, hacen ofertas Sí, y esa oferta entraría va ahí. en el CAPEX. Vale, perfecto. Y vemos Vale, esa parte del working capital bastante estable, es decir, no son sí, números grandes, tanto el año y el pasado como en déficit de este, pensiones británico, imagino, de National Express. sí. Vale, Vale, de los 251 millones de flujo operativo, 88 millones se van en impuestos e intereses, pero vamos, que casi toda la partida son intereses, que pagan bastante intereses. Son, si la empresa capitaliza 400 millones, más o menos, pues sería casi un 20% que se van en intereses. la verdad Vale, que como forma de tirarles un poco de las orejas, sí, juntar tax e intereses así es, o sea, es un poco mal. sí. Para mí son dos Quieren, partidas completamente diferentes que se deberían ver por separado. sí, quieren camuflar, aunque bueno, cuando ponen el calendario de deuda sí lo ponen, que se Sí, van tanto en intereses. sí, Vale, perfecto. lo que viene quedando unos 163 millones de free cash flow de la empresa. De esos 163 millones, bueno, tanto este año como el anterior, se están gastando o están invirtiendo, más bien, mejor dicho, mucho de ese efectivo en growth y en adquisiciones, es decir, en nuevos contratos y en compra de nuevas empresas. O sea, el año pasado fue Bueno, lo 75% que de me free. gusta aquí es que diferencian entre uno y otro, ¿sabes? Eso Sí, igual que el estilo de las orejas con la parte de tax and interest poniéndolo junto, que el CAPEX de mantenimiento lo pongan claramente por un lado, pero el CAPEX de crecimiento, donde incluyen también el M&A y lo pongan por otro, creo que es muy útil para decir dónde está gastando la empresa. Claro, no es lo mismo que exacto, se te dispare el de mantenimiento, ¿vale? Que casi lo puedes ver más como un OPEX que como un CAPEX, en cierto modo, a que sea un CAPEX de crecimiento porque estás ganando proyectos nuevos o porque estás comprando empresas. exacto. Y como Perfecto. vemos, este Y con año, todo bueno, eso llegamos en a el, esos 86 millones, exacto. ¿no? O sea, se están gastando bastante, están invirtiendo bastante en crecimiento. Y nos Perfecto. quedamos en 86 millones este año de free cash flow después de, de growth, o sea, Sí, de de invertir en OPEX, crecimiento sí, en nuevos sí, y proyectos, en adquisiciones. entrar en nuevas tal y adquisiciones. Perfecto. Si pasamos aquí, Este justo, ya es un poco aquí la madre del cordero, ¿no? exacto. Vemos que de este año, de los 86 millones, pues 71 se han ido en los ajustes que vimos anteriormente, que más o menos eran coherentes. Ahí teníamos los 30 millones de la parte de trenes de Alemania. Aquí añaden, bueno, para ver el flujo de caja que han tenido, o sea, el flujo final del año,
añaden los 41 millones de un dividendo que pagaron en 2023, que para mí fue un error, ya que no, con el nivel de Hombre, deuda que visto tenían. ahora, creo que nadie duda que fue un error. Sí, y más adelante veremos que han aprendido el error, ya que para futuros dividendos le meten que la deuda neta nos represente más de un dos veces. Quiero recordar que el EBIT en este 2023 se lo saltaron por la torera, o sea que a No. saber si algún accionista de referencia quería efectivo o no. Luego Sí, que aquí eso añade, no puedes pensar que hubiera cierta presión por parte sí, de alguno de los accionistas para los que incluso un dividendo pequeño es mucho dinero. sí. Y han sido 41 millones, que ahora mismo capitaliza 400 millones, por lo tanto es más de un 10% lo que pagaron en 2023 a precios actuales, Ya. que es bastante. Aquí añaden todo híbrido, que yo se lo añadiría en la partida de intereses. Por lo tanto, para mí no generaron un free cash flow de 163 millones, sino de 140 millones, ya que yo lo ajusto. Y por último, vemos que, que la parte de Forex, de tipo de cambio, pues De este año le ha moneda, de tipo de favorecido y el cambio. año pasado le desfavoreció. Para Claro, ver imagino que ahí sobre todo es las cuentas se reportan. ¿Esto es en libras o en en euros? libras, sí. Y como tiene En libras, contratos en claro. dólares, en euros, etcétera, pues lo tienen que Sí, ajustar sí, para. respecto a la libra, sus dos principales monedas son esas, ¿no? El dólar y el Sí, euro. sí. Efectivamente. Vale, perfecto. ¿Paso? Bueno, solo Vale. añadir que ahí tienes el covenant de la deuda neta, que tienen que actualmente es el 3, pero vamos, como tienen instrumento híbrido, pues se benefician de él para tener menores covenant. Vale, El covenant es sobre el EBITDA, que antes me vale. confundí dicho EBIT. Sí, pero bueno, yo creo que por ahí. Yo creo que, es decir, tal y como yo lo veo, no sé si tú lo ves así, la preocupación a día de hoy para mí no es tanto que te salte algún covenant, sino como que el mercado no quiere que tengas ese nivel de deuda. Sí, probablemente. Que son dos cosas distintas. El problema cuando tienes deuda bancaria y te salta un covenant es que te va a llegar el banco, incluso cuando está cerca de saltar, y te dice, vas a hacer una ampliación de capital y me da igual lo que digas y me da igual que te pongas enfadado o que te pongas de rodillas, que vas a hacer la ampliación de capital, ¿no? Sí, Cuando el problema es simplemente que el mercado piensa que tienes demasiada deuda, es como que tienes mucho más margen y sobre todo no tienes la necesidad de diluir a los accionistas para ir bajando esa deuda, ¿no? Una de las formas de hacerlo y no voy a hacer más spoiler, pero es igual vendiendo activos, por ejemplo. exacto. Vale, aquí tenemos un pequeño resumen de todo el año financiero. Aquí añaden el roce de la empresa, que le ponen un 7%, y cada uno tiene, por así decirlo, su propia definición de roce. Por lo tanto, yo no me meto en cómo lo han calculado, pero veremos que en futuros, en los contratos que están consiguiendo ahora, el roce es mayor que el 7% que vemos en 2023. Si pasamos a la siguiente. ¿Quieres que pase esta también desde aquí? Vale, ahí, dale. Vale, para mí lo más interesante de la presentación de resultado es el pipeline de contratos y de retención de contratos. En cuanto a la retención, como se puede comprobar, en la parte de autobuses escolares han conseguido un 97% de retención de los contratos y en el resto de segmentos de casi el 100%, lo que da una seguridad aplastante sobre la empresa. Además, han diversificado, por así decirlo, o sea, han mantenido los contratos en áreas diversificadas, como vemos ahí a la derecha, en Irlanda, Alemania, Estados Unidos, Portugal, Madrid, Italia, etcétera. Sí, la verdad es que a nivel diversificación, es decir, a la compañía se le pueden criticar muchas cosas y muchas con razón, pero que la compañía no esté diversificada para mí
no es una de ellas y sobre todo ya no es dónde está hoy, sino el tipo de contratos que están buscando, ¿sabes? Es decir, esta compañía con el paso del tiempo a un nivel geográfico va a estar incluso más diversificada que hoy. Sí, sobre todo porque, como hemos visto anteriormente, en Marruecos tiene bastante negocio, está invirtiendo allí. También ahí vemos que un contrato ha sido en Arabia Saudí. Por lo tanto, quietos no se están quedando quietos por ahora. No, yo creo que a la pata de Alsa le están dando un poco, no te voy a decir carta blanca, pero es donde está metiendo el dinero. Es decir, yo creo que es algo bastante evidente. No vas a Sí. meterlo en algunos negocios como el de UK, que está con beneficios o con márgenes marginales, o incluso el de Alemania, con toda la movida que hay, o la parte de buses de Estados Unidos, por motivos obvios, que no te vas a poner ahora a invertir. Sí. Vale. Vale, en cuanto a nuevos contratos ganados en 2023 han sido de 43, que es mayor que la cifra de 2022, que fueron 35. Estos nuevos contratos representan 126 millones de valor anual, mientras que en 2022 fueron 150 millones. Fue un poquito menos, pero bueno. Los contratos totales de los contratos ganados serían 1 billón, que es un poco menos que el año pasado, que fueron 1,2 billón, pero siendo buenas inversiones. Y ahí se puede comprobar, si hacemos 1.000 millones entre 126 millones, vemos que la media de contratos suele ser de 8 años. Aquí, como he dicho anteriormente, veíamos el ROCE, que este ROCE es 23% mucho mayor del que teníamos actualmente, que era del 7%. Además, aquí incluyen 4 adquisiciones estratégicas de Alsa, que ahí de nuevo ponen en valor la parta de Alsa. Y por último vemos ahí el EBIT, que este año el EBIT de los contratos es un 12%, que es superior al 7% del año anterior y bastante superior al actual que tiene la empresa, que es en torno al 5 o 6% el margen EBIT que tiene. Es de suponer que los contratos ganados son más asset light, por así decirlo, más que la media del grupo. Vale, perfecto. Hombre, la verdad es que la conversión es bastante brutal, ¿eh? Sí, O sobre sea, todo comparando con los actuales. mirando el pipeline, la verdad es que ahí, y sobre todo yo creo que una de las cosas también importantes para ellos es los márgenes a los que se van, ¿no? Entonces, quizás de esos 4 gráficas que se ponen a la derecha, la que más me impresiona es el margen que se supone que van a sacar a nivel EBIT, ¿no? De cara a los del 2023 respecto al 2022. Y aquí un pequeño inciso que quiero hacer es que precisamente el otro día vi una entrevista al CEO de Alsa y una de las cosas que remarcaba es, nosotros no vamos a crecer por crecer, claro, él habla de Alsa, no de todo Mobico, pero Alsa al final es lo más importante de Mobico a día de hoy. Y decía, nosotros no vamos a crecer por crecer, nos hemos tirado de muchos potenciales contratos porque los números no daban. En su momento no nos metimos en la parte de los trenes de alta velocidad en España cuando se liberó la primera liberalización, porque era ir a pérdidas y no es parte de nuestro modelo. Y para nosotros hay unos mínimos márgenes que tenemos que cumplir para ir a los contratos, ¿no? Entonces, me pareció en plan, joder, es que esto es lo que a mí me gustaría escuchar y lo estoy escuchando, ¿sabes? Me dio una impresión el CEO de Alsa en base a esa entrevista, que era en un periódico, no recuerdo en cuál, pero me dio una impresión inmejorable, sinceramente. Vale. Y Ahí te lo dejo. por último tenemos el pipeline de los próximos 18 meses, que como dicen hay oportunidades de 2,8 billions, que si lo dividimos por los 8 años de contrato de media que tienen sus contratos, o al menos lo como hemos visto anteriormente, sería algo más de 300 millones anuales, donde 2/3 serían asset light, que por ahí tenemos porque tiene más, o al menos lo creo yo, tiene más margen EBIT, y, y la mitad de ellos serían a través de ofertas y la otra mitad sería de adquisiciones.
Vale, perfecto. Sí. Y La para parte añadir que de M&A me parece muy interesante, que si te fijas, en las largas apenas se meten en M&A porque no se quieren arriesgar a cosas tan grandes, pero en esas medias entre 5 y 50 millones sí hay una parte mucho más marcada de M&A que el ir a esos proyectos. Me parece muy interesante. exacto. O sea, y es de suponer que en 2024 y 2025 la mayoría del flujo de caja vaya a adquisiciones o a nuevos contratos. Y luego la parte precisamente de Asset Light, que está ahora mismo en 2/3, también es interesantísima. ¿Por qué? Porque, claro, tal y como estás de deuda, mejor hacer las cosas en Asset Light que en Asset Heavy, que tienes que comprar las Exacto. cosas por adelantado. Así que eso es un punto también muy a tener en cuenta. Vale, pues pasamos al update del Q1, que nos dan algo más de información. En este Q1, la venta en divisa constante va a subir un 6,7%, que como se puede comprobar, perdón, el mayor segmento es alza, que va a subir un 12%, y Estados Unidos es la que tiene menor crecimiento, que yo creo que con los contratos que se deben renovar en el Q3 con el nuevo año escolar deben, deben aumentar a lo largo de los últimos trimestres. Hombre, los números, pues a mí los números de alza es que para mí, del update de Q1, para mí ha sido lo mejor, ¿sabes? Que crezcan un 9% en libras en este caso, porque sí que es verdad que, claro, la libra se ha, se ha fortalecido, por eso vemos esa diferencia entre el 9 y el 12, ¿no? A moneda constante, pero que lo que más crezca con diferencia sea alza, que es lo que mejor dinero te da, a mí me parecen buenísimas noticias. Sí, Así que por ahí, muy bien. vale. Respecto al bit ajustado, del 2024, que parte de 2023, va a seguir viendo vientos de cola en ventas, que quizás sea también por el tema de la pandemia, y temas de costes de inflación o vientos de cara de los costes. Como se ve o se puede intuir, la parte de precio que suben no completa la subida de costes, pero con la parte de volumen sí, sí compensa y tiene mayor subida. Y por lo demás, la parte de Alemania ya tiene, o sea, respecto al año pasado, que tenía 10 millones en su contra, pues este año se suman. Y el Acceleration, las reestructuraciones. Por lo tanto, este año el EBIT va a subir entre 15 y 30 millones según las variables que nos dicen, según el volumen que tuviésemos, según las, la oferta de, de precio de semestre de autobuses escolares o de inflación. Así que Y más a o ver, menos. aquí una pregunta. En Revenue Headwinds, ¿qué es lo que meten exactamente? Eso sería una pregunta. Yo creo que aún siguen con reducciones de, de la parte de la pandemia. No sé si será el COVID funding o qué, pero es un poco raro que nos metan ahí revenue headwinds y luego cost headwinds. No sé por qué. Ya, sí. Quizás Y luego para, está, quizá dime, haya dime. sido más para que gráficamente no se vea que la inflación y costes y headwinds sea más grande que la subida de precio y volumen. Pero A vamos, ver, no ahí yo creo que hay un poco de chanchulleo, por así decirlo. No te voy es a posible. engañar, la sensación que me da. Pero lo que para mí es relevante es que, claro, a lo tonto estamos hablando de una subida entre un 10 y un 20% del EBITDA, redondeando. Exacto. El EBIT, bueno, en este caso. Que son números muy relevantes para mí, ¿sabes? O sea,
Sí, si le metes Porque ahí entre un 10 y un 20% el EBIT no es poco. Y luego, no sé si lo vas a explicar más adelante, pero si no, me gustaría que lo explicaras aquí un poco la parte del decalaje. el decalaje de ¿a qué te refieres? El decalaje entre cómo muchas veces suben los costes, te suben hoy, Ah, es decir, te sube la sí, gasolina hoy, te sube tal sí, hoy, justo, justo. ¿cuándo tú puedes trasladar eso a los precios? Pues justo, ahí tenemos el key variables, o sea, las variables clave, nos están dando la pista. Que los costes le suben en su, por poner el ejemplo, en el segmento de datos escolares, los costes le llevan subiendo pues todo el año, eh, tanto a los conductores, que hemos visto anteriormente que hubo una escasez, y los costes de, de- de gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo pueden trasladar a la siguiente temporada del curso, al siguiente curso escolar. Ahí tienes un porqué. Y lo mismo pasa con los contratos con administraciones públicas. A ti te suben los costes hoy y hasta la siguiente renovación del contrato o hasta el siguiente renovación del IPC que tenga el contrato, puedes recogerlo. A ver, y No sé si con aquí, esto lo veo un claro, poco ojo que el esto. decalaje puede ir en tu contra como esto, pero también puede ir a tu favor. ¿Sabes? Es decir, va en tu contra si hay una serie de costes que te suben muchísimo hoy, porque claro, tú los tienes que pagar hoy, si aumentan mucho los salarios de los conductores lo tienes que empezar a pagar hoy, si la gasolina aumenta mucho lo tienes que pagar hoy, si por lo que sea el pipeline de recibir autobuses suben el precio de esos autobuses o lo que sea, lo metes hoy y trasladas eso al precio unos meses o unos trimestres incluso después. Pero también puede Exacto. pasar lo contrario. Lo contrario Sí, es que la gasolina baje mucho, que deje de haber ese problema con los conductores y con una rotación los salarios medios empiecen a bajar. Entonces, claro, eso pasa lo mismo. Tú estás teniendo unos costes menores hoy, pero de cara a trasladarlo a los precios, muchas veces bajando el precio de esos servicios, lo haces mucho más tarde, ¿no? Entonces, ahora estamos en un punto que va en nuestra contra, pero no significa que siempre tenga que ir en nuestra contra, básicamente. vamos a ver los objetivos que se marca la empresa a medio plazo. Esperan un aumento de ventas de 800 millones, pero aquí añaden que es 1.000 millones respecto a 2022. Supongo que queda mejor decir que van a aumentar 1.000 millones que 800, pero la subida respecto a 2023 serían 800 millones a 4 años. Eh, Luego, sobre el resultado ajustado operativo, esperan alcanzar 300 millones en 2027, que serían 100 millones más respecto a 2022. Es decir, van a aumentar un 33% el resultado operativo. Y luego nos añaden que el free cash flow acumulado entre 2022 y 2027, después de crecimiento y adquisiciones, serán 300 millones. Esto da una pista bastante grande que durante los próximos años, 4 años, van a seguir invirtiendo bastante caja en crecimiento y en adquisiciones. Sí, yo Y creo luego que ellos a nivel capital allocation, no sé cómo tú lo ves, pero ellos tienen claro que no van a dejar de seguir invirtiendo en crecimiento, que obviamente saben que la deuda la tienen que bajar. Vamos a ver, lo veremos ahora más adelante, cuál es la forma en la que ellos creen que pueden bajar la deuda, pero ellos prefieren antes no pagar dividendos, por así decirlo, que dejar de invertir en el negocio, ¿vale? Si tenemos que hablar de prioridades. O así lo veo yo, al menos en base a lo que ellos han dicho. No sé si tú lo ves sí, igual o lo ves de forma sí, diferente. también. Tenemos una opinión bastante parecida. Perfecto. Luego nos dicen que bueno, iba a continuar un Espera. poco de. Sí, dale, dale, dale. Sí, nos dicen que el covenant esperado en 2027 del EBITDA será entre 1,5 veces y 2 veces y que van a restaurar el dividendo si alcanza la cifra de 2 veces EBITDA, que aquí nos muestra que han aprendido el error. Y supongo que todos estos Sí. objetivos no estarían considerando la venta de activos. ¿Tú crees que no? Mm, Lo digo porque el resultado operativo de 300 millones en 2027 sería bastante grande si quitas
por así decirlo, ahora mismo no me acuerdo de cabeza, pero creo que es como un tercio de las ventas es Estados Unidos. Sí, pero claro, hablan del operativo. El operativo de Estados Unidos en el año anterior habían sido 30 millones, cuando Alsa, por ejemplo, habían sido 150. Yo imagino que la esperanza que ellos tienen es que 25, 26 y 27, hablamos de 3 años y medio desde ahora, yo creo que lo que ellos esperan es que Alsa se dispare, sinceramente. Es decir, si Alsa ahora Ahora, había hecho 150 millones de beneficio operativo, yo creo que ellos esperan que eso se vaya por encima de 200 como mínimo. Y digamos que de vale, esos es la sensación que me da, ¿eh? Que de esos 300 millones, fácil que más de 200 te los haga Alsa, sí básicamente. puede ser, pero otra pista es la parte de que esperan tener un covenant de EBITDA de entre 1,5 veces y 2 veces en 2027. Si venden activos, lo más probable que hagan con ese efectivo que consigan con la venta de activos sería reducir deuda. Por eso creo yo que no, estos números que nos ponen no consideran venta de activos. Simplemente por eso. Sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Si el management nos hiciera caso para hablar con ellos, les preguntaríamos, ¿eh? ¿Sabes? Pero bueno. ¿Paso? Sí, Venga, perfecto. Y aquí ya empezamos. Aquí va. ya sueltas el bombazo, la exclusiva, ¿eh? Sí, el catalizador más grande que tiene la empresa, que es ya en el Q3 de 2023, cuando presentaron los resultados en el Q3 del 2023, anunciaron que habían decidido vender la parte de autobuses escolares de Estados Unidos. Solo la parte de autobuses escolares, que luego en Estados Unidos tienen más negocio en autobuses urbanos, lanzadera, etcétera. Y en principio va a venderse a principio de 2024. Con la presentación de resultados anuales en abril, dijeron que iban a retrasar dicha venta hasta finales de año, hasta finales de 2024, para beneficiarse del incremento de precios en los nuevos contratos. No sé si están dando una patada hacia adelante diciendo, sí, sí, vamos a vender, pero no sé si van a vender al final o no. Mi Tenemos, opinión es que ellos tenían un precio en mente que no han conseguido. Entonces, es bastante yo creo probable. que mi opinión o lo que yo tengo en mente en base a lo que han dicho es, mira, nosotros es un activo que es un activo importante, es un activo por el que se puede sacar mucho dinero, pero no lo vamos a malvender, ¿vale? Digamos que si lo piensas, esta en cierto modo es una venta estratégica para la compañía, no es una venta más, ¿vale? Sí, Por el tamaño que tiene. Entonces, al final ellos tienen un precio en mente que no se ha dado, pero si tú lo piensas desde la perspectiva de Mobico, el, el tiempo va a su favor. ¿Por qué? Porque conforme bajen los tipos de interés, ese tipo de adquisiciones se van a poder hacer a unos precios mayores, eso lo primero. Lo segundo es conforme van pasando los trimestres, hay ese punto donde van a subir precios porque tienen que ajustarse los contratos y esos contratos sabes que se van a ajustar al alza. Entonces, los números firmados para todo este tipo de transporte van a ser mucho más interesantes y yo creo que lo tercero es que pueden ir saneando también un poco la empresa por dentro, limpiando, quitando gastos y demás. Entonces, hay un punto donde dicen, nos compensa dejarnos esto 6 meses más en balance o incluso 9 meses más en balance si a cambio sacamos un 20, un 25% más en el precio de venta, ¿no? ¿Y por qué me parece a mí esto muy bueno? Pues porque no están desesperados por vender. Si estuvieran desesperados por vender, ya habrían vendido, aunque fueron los niveles más bajos de lo que ellos contaban. bastante de Esa es mi acuerdo, lectura, ¿eh? bastante de acuerdo. Vale, como vemos Perfecto. ahí en el gráfico, en la tabla de abajo, vemos que National Press, o sea, la parte del segmento, es el segundo player y más o menos es la mitad del primero, Fair Student, que era una antigua rama de First Group, que también es una compañía británica. En abril de 2021 vendieron todo su negocio en Estados Unidos, tanto autobuses escolares como los urbanos y lanzadera. Dicha venta fue por 4,6 billones de dólares. Al cambio, como se ve ahí, eran 3,3 billones
de libras, pero nos quedamos con la cifra en dólares, ya que las ventas de este segmento es en dólares y no en libras, por lo tanto sería un poco absurdo decir Y la venta quedarte. también cuando lo venda Mobico, si es que lo Exactamente, vende, va a ser en dólares también. exacto. Sí. Vale, pues si pasamos de slide vemos el análisis de la venta que hizo First Group. Aquí pongo el negocio de la venta de los negocios de First Student y First Transit, que son la parte de autobuses escolares y la parte de eh, autobuses urbanos y lanzadera, para luego extrapolarlo con las ventas que tiene Mobico. Vale, como se puede observar, más o menos el 60%, 62% de las ventas de First Group en la parte de Estados Unidos, de autobuses escolares representaba un 60% más o menos. En la parte de Mobico representa el 65%, es decir, la parte mejor, la parte de autobuses escolares, que es la que tiene más margen. Mobico tiene más, por así decirlo, tiene un porcentaje mayor que la que tenía First Group. Que ahí lo podemos ver que en la parte, o sea, en la tercera tabla, Operating Margin, que First Student más o menos tenía más o menos un 9% de margen, y la parte de Student, que es el autobuses escolares, y la parte de urbanos y lanzadera, pues era bastante peor y variaba en el tiempo. Luego en la parte de abajo, he puesto la parte que es, aquí pongo Mobico School Buses y Revenues, pero realmente es la parte de Mobico en Estados Unidos, Vale. que es que ha sido, como se ve, ha ido progresando, es decir, en 2016 era el 50% de ventas de Mobico respecto a la parte de Fair Group. Y esto en 2020 era casi el 70%. Bueno, en 2020 con la parte de la pandemia está un poco distorsionado, pero la parte en 2019 era el 63% de las ventas que hacía ya First Group. Y vemos que el margen operativo de Mobico, que aquí incluye el segmento de autobuses y el segmento de autobuses urbanos, es mayor, en conjunto es mayor que incluso el margen operativo que tenía Fair Student en la parte de autobuses. Por lo tanto, en principio se puede considerar que esta parte movícola tiene de mayor calidad que la que tenía First Group en esa época. Vale. Y a la parte derecha, pues hago un pequeño Lo que pasa que análisis. ahí, claro, si tomas los de 2020, obviamente el operating profit de Mobico está muy deprimido, ¿vale? Sí, por eso Entonces, que en 2020 está un poco distorsionado. sí. Al final aquí es un poco, claro, tú estás comprando contratos también, ¿sabes? En este caso, contratos de temas de buses y demás, pero es lo que tú dices, Sí, son pero contratos a largo plazo que la donde parte muchas de cosas están establecidas y demás que tiene un First Group valor. también la tenía. Dime, perdona que se te cortó un segundo. Así que ambas empresas eran muy parecidas. O sea, ambas tenían los mismos segmentos, escolares y urbanos y lanzadera. Por lo tanto, Vale, creo que hacer perfecto. este análisis es bastante coherente. Y ahí a la derecha hago un pequeño análisis que digo, si la venta de First Group USA fueron 4,6 billion, si aplicamos el múltiplo que se pagó, haciendo la media en los 5 años, pues pagaron un múltiplo de ventas de 1,15 veces. Eso sí, extrapolado a Mobico, sería un precio de venta de toda la parte de Mobico, tanto autobuses escolares como autobuses urbanos y lanzadera, que yo creo que es bastante coherente que vendan las dos patas, ya que sería un poco raro dejarte la estructura organizativa del segmento de autobuses urbanos, lanzadera, ya que eso
esos costes que tiene esa estructura te perjudican bastante, sobre todo porque te vas a Ya, quedar con el segmento menos rentable, por así decirlo. Por eso yo creo sí. que quizás vendan todo el negocio. No, Vale, tendría sentido, sí. sí. Porque Por eso claro, dice, es lo que tú dices, a un nivel de apalancamiento operativo, si te quedas con un sí, negocio muy pequeño, al final los costes fijos te van a comer. sí. Por eso en el Sí, análisis he utilizado toda la parte que tiene Estados Unidos, Movico. vale, perfecto. Haciendo el múltiplo de ventas sería 1,7 billions y haciendo el múltiplo de el beneficio operativo, Operativo. que se pagó 15 veces, pues sería casi 2 billions de dólares. Si, lo, si realmente consiguen una cifra parecida a esta, pues toda la deuda, salvo el instrumento híbrido, ya se repagaría. Vale. Hombre, es que claro, conseguir, pongamos, es que incluso pongamos 1.500 millones, ¿vale? mil Sí, con quinientos 1.500 millones millones de... repagas toda la deuda que tienes, porque la deuda neta, sin contar el instrumento híbrido, eran 1.200 millones, la repagas. Sí, sobre todo para mí es el punto de que vas a tener, obviamente, la empresa va a cambiar mucho a nivel ingresos, a nivel beneficio operativo y tal puede cambiar, porque lo normal es que mejoraran respecto a los niveles que hay, pero claro, la deuda va a dejar de ser un problema, o sea, pasas de la deuda es un problema a no tener deuda. El cambio es brutal. Y claro, desde esos niveles de no tener deuda, por así decirlo, es una empresa que si se endeuda y demás, que me parece muy bien, sobre todo si te fijas con el paso de los... porque claro, esa caja te entran 1.500 millones y tú no vas a dar esos 1.500 millones cogiendo toda la deuda que tienes y cancelándola entera, ¿vale? Cancelarás una parte, pero en el fondo lo que te va a quedar es mucha caja, ¿vale? Te quedará una parte de deuda, pero te quedará mucha caja. Claro, esa caja bien utilizada en contratos de alza, por así decirlo, puede ser a futuro una rentabilidad muy buena. Te quitas el problema de la Claro. deuda, de en esta empresa ya no es problema, y además tienes como mucha pólvora seca para invertir en futuros contratos que, como vimos, si el papel obviamente lo aguanta todo, pero si realmente consigues esos niveles de rentabilidad en los contratos nuevos del 12% EBIT, claro, es para meter ahí todo el dinero que puedas y más. Y también pueden hacer recompras de acciones, que al precio que cotiza actualmente, pues daría una rentabilidad bastante grande. Sí, totalmente. Totalmente. Vale, ¿paso? Sí, Perfecto. Aquí, vale, mira, aquí comentas esto sí, justo. respecto a lo que pasó en First Group, ¿verdad? Sí, justo. Vemos lo que pasó, lo que pasó en la cotización de First Group, que en abril del 2021 cotizaba pues unas 70 y tantas libras más o menos, y actualmente cotiza esta pantalla creo que fue hace alguna semana, cotizaba 165 libras, lo que viene siendo una rentabilidad del 85% sin contar dividendos, que creo que recordar que ha dado dividendos a lo largo de estos 3 años, frente a lo que ha hecho el SP500 en estos 3 años, 4 años, que ha tenido una rentabilidad del 22%, simplemente. Por lo tanto, a, la inversión en First Group ha batido con creces la rentabilidad del SP500, que además es de los índices que más rentable es en los últimos años. Por lo tanto, hubiese sido una buena inversión en esa época Sí, cuando vendió First Group su parte sí, la verdad es de que Estados Unidos. Y quizás si hombre, un vendan... 85% no es tontería, ¿eh? Sí, ahí además no está contado dividendos, Ya, claro. Sí, la verdad es que creo que que... cuando Pero hizo está, la está venta, bien, esta comparativa la verdad es que está muy interesante con el SP500. sí, Vale, perfecto. que probablemente Movico si vende en la parte de Estados Unidos pueda pasar algo parecido. Hombre, yo Vale, creo y por, que sí, la verdad. y por último vamos a ver los riesgos que al menos yo le veo a la empresa. Para mí el principal problema que le veo es la familia Colmen. Y yo lo digo porque, si recordáis, inicialmente
En la venta de Alsa consiguieron el 10% de acciones de National Express, de la antigua National Express. Y desde 2005 a 2023, que es cuando empezaron a hacer compras, solo incrementaron su posición un 2%, pasaron del 10 al 12%. Pues en los últimos 5 meses han incrementado su posición del 12 al 20%. Es decir, están haciendo una compra bastante acelerada de acciones. También hay, si vemos ahí en la tabla, hay un Northern Express Enterprise que tiene un 3%, que en algún sitio he visto que también es de la familia Cosmen, pero no estoy seguro. Sí, sí lo No es, sí sé lo si, es. pues sería ya el 23%. Sí, sí, están en el 23 porque bueno, ambas empresas son suyas. Así que están en un 23%, correcto. Creo que en el Reino Unido, si pasa al 30% del accionariado, tienes que lanzar una OPA de exclusión. Creo recordar, no sé si es Sí, real puede o no. ser, pero vamos, que yo no creo que su intención sea lanzar una OPA. Yo creo que su intención es, ellos han visto muy claro la jugada y dicen, mira, vamos a cargar en la parte baja, baja, baja del ciclo todo lo que nos dejen cargar a precios que ellos consideran que son ridículos y ellos conocen la empresa mejor que nadie y es lo que están haciendo. Es decir, yo no creo que lo estén haciendo con la intención personalmente de lanzar una OPA, pero como todo me puedo equivocar. Sí, o sea, No sé si tú ves riesgo de OPA o no. ven la empresa barata, pero si no cambia y siguen ampliando la posición, van a pensar, pues para eso la saco de cotizar y me llevo yo Lo que pasa es que no todo, sé todo si el tienen beneficio. tanto músculo, claro. No sé si tienen tanto músculo para meter ese 70% con una prima, además, que tienes que meter. Es posible, ¿Sabes? pero sí, pero Una que cosa es querer, la... una cosa es querer y otra poder, básicamente. Sí, eso estamos de acuerdo. Sí, además tengo otro detalle mm, para que la UPA no se produzca, pero que solo capitaliza 375 millones, 400 millones. Tienen ya más del 20%. Y el otro 75% sería 300 millones. Quizás Que no lo sé, a consigan. ver, que los Cosmen son famosos en Asturias por tener mucho dinero, pero no sé, obviamente no es que lo tengan en el bolso, tendrían que juntar. Eso sería, imagino que hablar con algún banco, algún private equity y tal, y decir, mira, me pones una parte, te quedas tú otra parte y demás. Pero, pero eso habría que verlo. De momento, mi hipótesis es que no van a lanzar una OPA. Y de aquí, por comentar, a mí lo que me decepciona un poco es ese 3% de AZ Valor que la posición está hecha a niveles mucho mayores y a mí con todas estas bajadas tan grandes, sinceramente me decepciona que no ampliaran. Bueno, no se sabe si ha empleado o no, porque creo que, Tienen que eh, reportarlo a partir del 3, pero creo. sí, cuando pasas al 3, pero creo que el siguiente porcentaje que tienes que comunicar es el 10% de la empresa. Es decir, yo Yo creo creo que que es, si estás, por ejemplo, por encima de ese límite del 3, tienes que comentar todo lo que compras o vendes. ¿Sabes? Es decir, pues cada vale, mercado tiene unos mínimos de cara a lo que se consideran accionistas sí, relevantes, de cara a esa información pública. Entonces, es en plan, tú imagínate que tienes un 7 y sí. el límite es a partir de un 5. Pues cada acción que tú compres o vendes desde el 7, por encima tienes que comentarlo y por debajo tienes que comentarlo hasta que llegues al 4,99. A partir de ahí no tienes que comentar nada. Vale. No, de eso no. Ya no tengo Así que información. Yo pensaba que había que tener que informar cuando pasaban del 10%, pero si dices que lo tienen que informar cada sí, compra, pues porque para empezar, por ejemplo, la de Northern Express hace no tanto, hace unos meses, que compraron por ahí los Cosmen y tuvo que comentarlo, o sea, tuvo que informarlo. sí, pero informaron que habían comprado hasta el 3%, No, es que igual que precisamente creo lo que que es el... informaron es que justo habían llegado al 3% y por eso a partir Sí, de ahí tienes que comentarlo. Pero bueno, a la gente que está siguiéndonos, seguro que alguno lo sabe, que nos lo comenten en los comentarios, en el chat, y les contestamos. En plan, o que nos contesten ellos a nosotros, más bien en este caso. sí. Paso a la siguiente. Bueno, el detalle que tenía para confirmar tu punto es que como hay un instrumento híbrido que son 500 millones de libras, yo creo que con ese instrumento híbrido que cuenta como capital, no sé qué tienen que hacer para hacer una OPA. Si lo tienen que desembolsar los 500 millones para eliminar ese instrumento o si pueden hacer una OPA y mantener el instrumento híbrido.
que eso sería un detalle bastante importante, que yo ahí no, mi conocimiento no llega tanto. Ya, pues no, no tengo ni idea tampoco, no te puedo decir. Vale, Vale, y más riesgos. por último sería el Volvemos a lo mismo, riesgo, ¿no? Es exacto, el, como algo circular, empezamos aquí y acabamos aquí. sí, o sea, el riesgo más importante, otro riesgo más importante que veo es la deuda. No sobre la viabilidad de la empresa, sino la rentabilidad de la empresa. Que como vemos ahí a la izquierda, nos está diciendo que van a pagar en intereses entre 85 y 90 millones en 2024, que son 15 millones más que el año 2023. Que además ahí no cuentan con el instrumento híbrido, que si lo sumas son ya 110 millones de caja que se te va en intereses y capitaliza en 375 millones, 400 millones, lo que viene siendo que cada año pagas en intereses el 30% de la capitalización bursátil. Claro. Por lo tanto, no es riesgo de viabilidad, pero para mí es riesgo de rentabilidad. No sé si tú lo ves igual o no. Sí, de viabilidad no es, pero yo creo que una vez se venda la parte de Estados Unidos, cuando lo hagan, probablemente se pongan a recomprar a mercado partes grandes de la deuda, lo que esté. Es que no me extrañaría que hay cosas que se pongan ya no en par, sino sobre par, incluso, ¿sabes? Entonces, yo no me extrañaría que vayan al mercado secundario y todo el papel que puedan ir comprando lo vayan comprando y que incluso se pongan a hacer algunas tender offers, que es algo bastante común. Es decir, las tender offers mucha gente las conoce porque se hacen en renta variable, es decir, en plan una tender offer de acciones, pero en lo que realmente son comunes es en bonos, ¿no? Entonces, no me extrañaría que hicieran alguna tender offer importante por alguno de los bonos, que cuando haya una call de algún bono se lo compren, que compren en el mercado secundario y demás, ¿vale? ¿Por qué? Porque con todo eso, como tú comentas, lo que te vas a limpiar es muchísimo dinero en intereses que estás pagando cada año. Y eso lo que va a hacer es dispararte la rentabilidad total de la empresa, ¿no? Sí, otra cosa que no he explicado antes, que los 600 millones de 2028, que ven ahí bastante grande, eso es una facilidad de crédito, que no es deuda per se. Es un instrumento que tiene la empresa para conseguir liquidez en el corto plazo. Vaya que alguien se confunda y vea más deuda de la que hay. Ya. Sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Yo, por resumirlo, este es un riesgo grande a día de hoy en la tesis. De hecho, es para mí lo que está parando a la empresa a nivel cotización, pero con el catalizador que explicamos, si eso se lleva a cabo y se lleva a unos precios parecidos a lo que estábamos comentando, esos 1.500 millones o algo por debajo, va a hacer que este riesgo desaparezca completamente, básicamente. Efectivamente. ¿Esta es la última? ¿Hay alguna más? Sí, No, esta está aquí. Vale, pues nada, decirle a la gente lo dicho. Nos podéis dejar ahora comentarios en el chat. Vamos a contestar en el propio chat, tanto el bueno del gato Isidoro como yo. Y también, si no, los que nos estáis viendo en diferido, pues dejar comentarios, qué os ha parecido la tesis, si os ha gustado, si queréis que a futuro vayamos hablando de los resultados de Mobico cuando los presenten cada trimestre y demás, nos vais contando un poco todo. Y Gato, solo darte las gracias y espero que sea la primera de muchas veces que estás aquí con nosotros. esperemos que la próxima sea en directo, que seguro que es más divertido. Sí, y Al dejar principio, aquí un like importante para el vídeo de hoy, que el esfuerzo ha sido muy grande y, por supuesto, suscribiros a nuestro canal. Y hoy no lo puse, pero también, y con esto ya cerramos, la parte de la newsletter, ¿no? Entonces, es algo donde estamos haciendo un trabajo muy, muy grande. Ya vamos camino a 2.000 personas que son parte de esa newsletter, del Substack que hemos hecho de Momentum Financial. Así que espero que os gusta todo y allí nos podéis encontrar que hay información muy, muy relevante. Entonces es Momentum Financial, todo junto, .substack.com, ¿vale? Ahí nos encontráis. Un abrazo a todos y gracias por seguirnos como siempre.